The short man gets the short podium. We're going to talk about this cartoon up here. I'll read it all and he'll translate it to Spanish. It's from the Family Circus. El hermano va a introducir su plática con una caricatura muy popular. Él va a leerla en inglés y voy a leerla lo más posible correcto en español. It's from the cartoon The Family Circus, and it's a little girl talking to her brother. Want me to tell you a story, PJ? Jesus was born just in time for Christmas. Up at the North Pole, surrounded by 8 tiny reindeer and the Virgin Mary. Then Santa Claus showed up with lots of toys and stuff and some swaddling clothes. The 5 wise men and the elves all sang carols while the little dormy boy and Scrooge helped Joseph trim the tree. In the meantime, Frosty the Snowman saw the star end, and it could go on from there. Esta caricatura está basada en una que sale popular, se llama El Circo Familiar. Le habla la niña a su hermano y dice, ¿quieres que te cuente un cuento de historia? Y comienza, Jesús nació casi al tiempo de la Navidad. Entonces, se reunieron muchos alrededor de donde nació, con la Virgen María. Entonces Santa Claus de repente llegó sin esperar y trajo muchos regalos y muchos ropas. Entonces los 5 magos vinieron también a ver y cantaron coros allí alrededor, tocaron con la tamborcita y había otros caracteres allí decorando el árbol de Navidad. Entonces de repente aparece el monito de nieve también. We're going to discuss how this applies to other things. The cartoonist is showing us how children often take stories of Jesus' birth and mix other things with it. La razón de la ilustración, dice el hermano, es que vamos a ver cómo aplicamos esto en cuanto a mezclar cosas con otras cosas y añadir. La caricatura enseña cómo los niños muy seguido oyen del nacimiento de Jesús y luego le agregan muchas otras cosas. Unfortunately, adults have often done this with many subjects in the Bible. Baptism is one of them. Y desafortunadamente, adultos también son culpables de esto. Y con muchos temas bíblicos han añadido, mezclado otros asuntos que no son bíblicos y el bautismo es uno de ellos. We're going to study 2 examples of this. First, we'll go to the transfiguration of Jesus. Vamos a ver 2 ejemplos de esto, hermanos. El primero escritura que quiero que me acompañen es en Mateo 17, la transfiguración del Señor que se encuentra en Mateo 17. Vamos a leer del 1 al 13. I'm going to read Matthew 17, 1 through 13, and who did in Spanish. Él va a leerlo en inglés y yo después lo leo en español. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, and his brother, led them up on the high mount by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, Arise and do not be afraid. When they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only.
Now, as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, "Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead." And his disciples asked him, saying, "Why then do the scribes say that Elijah must come first?" Jesus answered and said to them, "Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you that Elijah has come already. And they did not know him, but did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is about to suffer at their hands." Then the disciples understood that he spoke to them of John the Baptist. Sigan conmigo del versículo 1 del capítulo 17. Lee así, hermanos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: "Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías." Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd." Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: "Levantaos y no temáis." Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: "No digáis a nadie en la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos." Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: "¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?" Respondiendo Jesús les dijo: "A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos." Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Understanding this scripture will help us with the next scripture. Hay otra escritura para entender esto que vamos a leer igualmente. That will be Luke 23, 39 through 43. Vayan conmigo a Lucas 23, vamos a leer del 39 al 43. Lucas 23. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive due reward for our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." La escena aquí, hermanos, es en el Calvario, en el monte del Calvario. Entonces dice el versículo 39, dice: "Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros." Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: "Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino." Entonces Jesús le dijo: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." Many people mistakenly say you don't need to be baptized because the thief wasn't. Hay un gran enseñanza y dicho de mucha gente que dice: el ladrón no fue bautizado, entonces no es necesario el bautismo. That is the purpose of this passage about the transfiguration. Ese es el propósito de comprender
la lección, el texto de la transfiguración. Moses represented the law, and Elijah the prophets. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. None of them had been baptized, nor any of the other people who tried to serve God. Ninguno de ellos, hermanos, fueron bautizados con el bautismo de Cristo. Ni muchos otros del Antiguo Testamento les aplicó esto. Not until Jesus' death and resurrection can the church be established. Until then, everyone is under the law, old law. Así es de que necesitaba primero morir el Señor y resucitar para antes que su mandamiento y necesidad del bautismo mandado en el Nuevo Testamento aplicara. Second passage is about the day of Pentecost. I guess it's third actually. The tongue of fire have appeared on the apostles, and they are emboldened to preach the first gospel sermon. El otro pasaje que vamos a leer se encuentra en Hechos. Ya vamos avanzando en la historia y ya es el día de Pentecostés, hermanos. Es el día de Pentecostés. Entonces vemos desde el 36 y adelante que las lenguas como de fuego se había sentado ya sobre los apóstoles y ellos tenían ya el valor de predicar el primer sermón que vamos a ver cuando Pedro termina este sermón. We're going to be in Acts 2, 36 and 37. Esto se encuentra en Hechos 2, 36 y 37. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter, men and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Dice el 36, después del sermón del Evangelio, el primer sermón por Pedro y los apóstoles, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Now, the next part, I'm going to do something different because I found a Bible in here. Then in the back it had the plan of salvation. La otra parte que vamos a enfatizar va a ser diferente a lo que Pedro dijo. Y esto, al encontrar muchas Biblias, hermanos, allá afuera, ahí encontramos atrás lo que se les dice el plan de salvación. Ustedes han visto a lo mejor. It says nothing about baptism. Y en ese plan de salvación no dice nada del bautismo. Then Peter said to them, Entonces, Pedro les dijo a ellos, it is here that I'm going to replace what Peter said with what many people substitute for what Peter said. y voy aquí a proyectar lo que mucha gente dice que dijo Pedro, pero después vamos a ver la verdad. It's a long passage. I'm going to read it. I don't think I'll read all of it. I'll just read a portion of the last part down here because it's very long. Sí. It's what you call the sinner's prayer, I guess. Go ahead. Y lo que vamos a leer, enfatizar, lo que se anda diciendo allá afuera, conocido como la oración del pecador. Heavenly Father, I believe that Jesus Christ is your Son and that He died on the cross to save me from my sin. I believe that He rose again to life and He invites me to live forever with Him in heaven as part of your family. Because of what Jesus has done, I ask for you to forgive me of my sin and to give me eternal life. I invite you to come into my heart and life. I want to trust Jesus as my Savior and follow Him as my Lord. Help me to live in a way that pleases and honors you. Dice Amen. así más o menos esta oración del pecador. Padre Celestial, yo creo en Jesucristo, que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz para salvarme de mi pecado. Yo creo que Él resucitó de nuevo a vida y que Él me invita
a vivir eternamente con Él en los cielos como parte de tu familia. Porque lo que hizo Cristo, yo te pido que me perdones mi pecado y que me des vida eterna. Te invito que entres a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar en Jesús como mi Salvador, seguirlo como mi Señor. Ayúdame a vivir una vida que te complazca. Of course, Peter said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promises to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Pero vamos a la Biblia. A la Biblia encontramos la verdad de lo que dijo Pedro cuando preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es lo que dijo Pedro. Imagine Philip and the eunuch when they came to a body of water and Philip had asked him to say this prayer. Of course not. The eunuch was always asked to be baptized. Recuerden también el acontecimiento de Felipe y el eunuco, que iba leyendo la escritura, llegan a cierta agua y le dice el eunuco a Felipe, aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo, no, nomás repite esta oración y llama al Señor en tu corazón, pide perdón y serás salvo. No le dijo eso. What does the remission of sin mean? Here's a definition of remission. En cuanto al eunuco, él insistió ser bautizado, reconoció lo que el Evangelio llama. Entonces, en cuanto a lo que sucede en el bautismo, es el perdón de pecados. O unas Biblias modernas dicen remisión de los pecados. Remission refers to the act of forgiving or canceling a debt, particularly in relation to sin. In a biblical sense, it describes God's grace in pardoning transgressions. This forgiveness allows individuals to find peace and restitution with both themselves and their faith. Key biblical verses such as Acts 2:38 illustrate this as they are called for repentance and baptism for the forgiveness of sins. La palabra remisión o perdón se refiere al acto de ser perdonado la persona, o es decir, cancelar una deuda particularmente aplicable a los pecados de aquella persona que está preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué haré? En un sentido bíblico describe la gracia de Dios, ¿verdad? En una manera que perdona las transgresiones, los pecados. Este perdón facilita al hombre estar en paz. Está justificado, está en paz con él, con su Dios. Entonces el verso clave de esto es naturalmente Hechos 2:38, que ilustra esto, donde llama arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. And you notice remission, it could be forgiveness, or it could be like the idea of canceling a debt. We owe a debt. Si notamos que el remisión es ser perdonados o remitir los pecados. Son remitidos, ya no están en uno. ¿Quién los llevó? Los llevó el Señor en la cruz. Así es de que la remisión del pecado es simplemente el perdón de pecados. To remit is to forgive. Remission is a related word that means forgiveness. The remission of sin then is simply the forgiveness of sin. This phrase is used in 8 places in the King James Version of the Bible. Esta frase o palabra de perdón de pecados se explica, retóricamente se contesta qué deben de hacer. Y esta frase se usa como 8 veces o más
pero encontramos varias citas referente a esto. And this is from a website. I'm going to skip some of it because it has a lot of stuff here that I don't want to do. But we're going to go to Acts. In Acts, Peter tells a Roman named Cornelius that whoever believed in Christ shall receive remission of sins. Acts 10:43. Cornelius and those in his house did believe, and they received forgiveness in Christ. What? El otro ejemplo que tenemos de conversión es en Hechos 10. Sabemos la conversión, ahí relata Lucas la conversión de Cornelio, el romano. Y se encuentra la clave versículos en Hechos 10:43, que todos los que creyeran en el Señor tendrían perdón de pecados por su nombre. You notice they left out the part about baptism. Pero vemos que aquí en este versículo no se halla nada del tema del bautismo. And going on with what that website says, God remits sin on the basis of Jesus' sacrifice on the cross, in reference to Romans 3:24-25. The teaching of the scriptures that remission only comes by grace through faith. This comes from the website Got Questions Ministry. Hay varios sitios en el web que la gente busca a veces. Hacemos Google y van allí y muchos creen que allí están las respuestas correctas. Mucho de esto está, por eso hay que tener mucho cuidado cuando buscamos cosas bíblicas verdaderas. Pero vemos que Dios remite los pecados basado en el sacrificio del Señor. Se encuentra este pensamiento, este tema, en Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre. There are more than 8 scriptures in the New Testament about remission of sins. Hay mucho más de 8 escrituras en cuanto a la remisión de pecados, el perdón de pecados, y eso lo encontramos aquí en la Biblia. According to the website knowingjesus.com, there are 18 biblical texts dealing with remission of sin. Al hacerle Google a un sitio conociendoajesus.com, hay 18 textos bíblicos que enseña allí ese web que trata con remisión de pecados. And it lists 12 that are the most relevant, including Acts 2:38, the one about. Y 12 de estos son muy revelantes, incluyendo a Hechos 2:38. And of course, that's the one about baptism on the day of Pentecost. The other website leaves it out. Y vemos que este sitio sí menciona el bautismo, pero todos los demás sitios no mencionan nada del bautismo. Just like that Bible that I picked up back in one of the pews a few weeks back, and the reason for this lesson is I opened it up and they had about 10 or 12 pages on conversion, nothing to do with baptism. Y ciertas Biblias, al leerlas, hablan de conversión, pero le han agregado, le han mezclado pensamientos, enseñanzas de hombres y no del Espíritu Santo. If anyone happens to find a Bible in here and it has something like that in the back, give it to the elders, because I'm sure they don't want it in the pews either. Si acaso llegan a encontrar una Biblia que tiene esa enseñanza, hermanos, pues désenlas a nuestros ancianos, porque realmente no queremos una Biblia que enseñe falsamente el plan de salvación. We hope this will help people answer anyone who asks questions about the material we have discussed. And I can make copies or anything. Ojalá y que esto les ayude para enfatizar la necesidad de obedecer todo el plan de Dios. Y si hay preguntas, el hermano tiene más material. Thank you. Gracias. La dirección es de ustedes, hermanos. Hello everyone, we did a last minute change. We'll be singing
Number 555 to close us out for the night. 555. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, singing Alleluia, Alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Singing Alleluia, Alleluia. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God, singing Alleluia, Alleluia. Well, thank you all for being here this evening. Remember that we have the celebration after this for the birthdays and anniversaries. Quiero dar las gracias a todos por venir esta noche. Nomás para recordarte a ustedes que tenemos el celebración después de los servicios para los aniversarios y los que cumplen años este mes. So, si pueden quedarse, vamos a tener comida y podemos reunir allá en la cocina para eso. We'll be joining over there after this prayer over there in the fellowship hall to be taking part of any snacks or anything that we have over there. So before we leave, let's go ahead and be standing. That way we can be dismissed in prayer. Vamos a poner de pie para que podamos despedir en oración. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we thank you so much for loving us and blessing us enough to add us to your body, Father. Or to this body that we can all be a part of to worship you, to fellowship together, to help each other, Father, be strong together. And we thank you for allowing us to have that family that we can benefit from, Father. We thank you that we don't have to go through this life alone, but not only here at Bridge Avenue, but throughout the world. We're thankful to be added to your body, to the body of your church, Father. We thank you, Father, for also giving us your Son as the head of this body, Father, that guides us, that shows us the way on how to live this life, and came to be the ultimate example of love and all of the fruits of your Spirit, Father. And we just pray that as we continue to go out this week, that we continue to show those fruit, that we allow your Spirit to live within us and to be displaying its fruit in our lives so that others may see you in our lives. We thank you so much for taking care of those that are in our prayer list, and whatever prayers that have been answered, and any prayers that we continue to lift up, Father. We trust you and we thank you because we know you are faithful and just to deal with those in the best way that we could ever ask for, Father. And we just pray that you continue to watch over us and guide us as we leave from here as well. Guide us and help us be wise and aware of the evil one that's out in this world, tempting us and trying to draw us away, Father, by whatever means, whether that's subtly. And we know, Father, that he's the great deceiver, and he is going to find ways to lie to us, Father. And we pray that we stay mindful and rooted in your truth. And we just thank you so much for all that you do for us and being the best Father we could ask for. We ask all of this in Jesus' name. Amen.